¿Vale la pena seguir cuando nadie parece valorar todo lo que estás haciendo? Tal vez tus ideas no se entienden, tus propuestas no se aprueban o sentís que estás remándola solo. ¿Se puede seguir liderando cuando no tenés el respaldo, sin quemarte y sin romper la unidad? Eso es lo que vamos a estar abordando en el episodio de hoy. Bienvenidos a Liderazgo Juvenil y Adolescente, el podcast con Daniel Cajal Drake. El liderazgo conlleva grandes sacrificios y esfuerzos, pero si encima no sentís que te respalda detrás la iglesia y las autoridades, es una situación muy difícil de sobrellevar. Muchos líderes enfrentan esto solos y en silencio, se desaniman y hasta empiezan a dudar de su llamado. En este episodio vamos a estar explorando cómo vos podés mantenerte firme, crecer en medio del desánimo y transformar la oposición en una oportunidad para madurar. Vamos a comenzar leyendo Colosenses 3:23 en esta versión que lo expresa así: pongan el corazón en lo que hagan, como si lo hicieran para el Señor y no para gente mortal. Muchas veces, cuando solo miramos lo que pasa externamente y nos olvidamos que estamos haciendo una tarea para Dios, el peso se agranda. Sin embargo, si bien no es como quien diría un consuelo de tontos, sino que es la verdadera esperanza, estamos actuando para Dios. Y lo que Dios te llamó a hacer es de lo que Él te va a pedir cuenta. Por eso es importantísimo poder fijar la mirada. Ahora, ¿cómo lo hago? Porque muy lindas palabras, pero lo estoy atravesando y no me siento bien. Quiero en este episodio compartirte 5 consejos que creo que te pueden ser de mucha utilidad. En primer lugar, quiero decir que separes tu identidad del reconocimiento. Que a vos no te apoyen no significa que no hayas sido llamado por Dios. Tu identidad no está en la aprobación de la gente, sino en lo que Dios te llamó a hacer. Entonces, vos tenés que reafirmar tu propósito con oración, consejo y con la palabra. ¿Sabes? Muchas veces Dios te puede mostrar algo y los demás no lo van a ver hasta que hayas llegado ahí. ¿Estás dispuesto a caminar durante ese tiempo sin el respaldo de la gente? No estoy hablando acá de locuras, ¿sí? Estoy hablando de cosas muy claras que Dios te muestra. Por ahí te llamó a ocuparte de personas de las que nadie se quiere ocupar. Y probablemente tengas todas las críticas o razones de por qué no deberías hacerlo. ¿Estás dispuesto a hacerlo como sea, con lo poco que hoy tenés? Es importantísimo que recuerdes que Dios nos va a llamar y pedir cuentas sobre aquello que nos encargó. Y si toda tu vida está demostrando que Dios te está preparando, te está llevando a algo en particular, lo que más te importa es ser aprobado delante de Él. El reconocimiento puede que llegue después o no, pero lo importante es tu constancia al llamado. ¿Cuántas personas aprobaban lo que los cristianos hacían al punto de dar su vida? Creo que ningún padre de los primeros cristianos hubiese dicho: mi idea es que mi hijo el día de mañana se convierta al cristianismo. Probablemente un padre que no era cristiano y llegaba y su hijo decía que ahora era cristiano, era terrible. Lo que menos le deseaba. Como hoy día, cuando de pronto un padre que no se congrega o no conoce a Dios escucha que su hijo quiere ser misionero e irse a la otra punta del mundo, sobre todo si son padres sobreprotectores, lo más seguro es que esa persona no tenga el apoyo. Ahora, nos pasa lo mismo a veces en el ministerio. Lo que pasa cuando lo vemos en otro, es más fácil a nosotros recordarles lo del llamado. Sin embargo, en nuestras propias vidas, todo lo que gira alrededor, la tristeza, la oposición y eso, nos hace desviarnos y concentrarnos nomás en lo que sentimos. Entonces, importantísimo, si puedes escribírtelo ahí en un cartel y poner las palabras que Dios te dio, lo que te llegó a tu vida, ese llamado, esa palabra que llegó, pegala y sostenete firme y anclado en eso. Dios me va a preguntar por esto que me encargó. ¿Estoy siguiendo ahí?
En segundo lugar, quiero aconsejarte a que no lideres desde tu herida. El resentimiento termina contaminando el liderazgo. Muchas veces, y acá voy a abrirte mi corazón, yo hice una actividad esperando que salga bien y demostrarle a todos los que me decían que no iba a funcionar. Tomá, vos decías que no iba a hacer, mirá. Y sabemos que muchas veces el enojo y la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es más, nos podemos perder de todo lo que Dios quería hacer. No es que no se va a lograr. Dios, la verdad, puede usar hasta un burro para dar un mensaje y hablar y lograr lo que Él quiere. Todo está a su disposición. Sin embargo, como en el caso de Jonás, podemos ser nosotros los que nos perdemos de experimentar el gozo de servir a Dios. Jonás creo que dio el peor mensaje de la historia. ¿Sí? Ni siquiera les habló de que a qué lo llamaba. No, lo dijo en un lugar, pasó caminando así rápido, si alguien me escucha o no, porque su objetivo era que Nínive, los asirios, fuese destruida esa ciudad, porque eran enemigos de los israelitas. Entonces, lo hizo de mala gana, empezó escapando, se fue a Tarsis, cuando tenía que ir a Nínive, o sea, en la dirección opuesta. Se costeó su pasaje, o sea que le salió plata. Se levanta una tormenta, lo echan al mar, está en el fondo de un pez. Entre comillas se arrepiente, pero cuando Dios lo lleva, bueno, lo hace a regañadientes y se va a sentar a ver si se destruye Nínive. Porque no dio el mejor mensaje, así que probablemente no lo entendieron. Esta gente no se arrepienta. Cuando vemos lo que dijo, ¿cuánta gente le iba a creer? Sin embargo, las personas reaccionaron. Se hizo lo que Dios quería, las personas esas se convirtieron, se arrepintieron, pero Jonás creo que fue una tortura el proceso. Entonces, que en tu vida no pase eso, que el resentimiento no te quite el gozo de servir a Dios. Si últimamente notás que cada vez que vas a tu ministerio, llega el fin de semana y sentís como que quiero que pase, no quiero hacer nada, me quiero ir de acá, probablemente el resentimiento está ganando lugar y está contaminando tu liderazgo. Y en esto yo soy una persona que te lo va a decir por experiencia, es lo peor que te puede pasar. Porque sentís que hago lo que Dios quiero, pero toda esta gente, y sin darte cuenta, está siendo usado por Satanás muchas veces para dividir. Y en vez de ser como quien Jesús sería en tu lugar, sos una persona que debajo del activismo está dividiendo la iglesia. Entonces, te ruego encarecidamente, descarga todo ese resentimiento en Dios. Contale lo que te pasa, ¿sí? Si vos no podés hablar con tu pastor de estas cosas, háblalo con Dios y con otra persona. Dios siempre tiene que estar en esa limpieza constante, en ese volcado de lo que te pasa. Pero acudí a otros líderes. Y no vayas a buscar a líderes resentidos, porque simplemente vas a alimentar eso. Anda con una persona sabia. Si es mayor, mejor, porque probablemente ya pasó este proceso. Pero necesitas tener apoyo. Número 3. Busca puntos de acuerdo, aunque sean muy pequeñitos. Tal vez no te apoyen en todo. Cuando vos des una idea de lo que querés hacer, la gente vaya en contra de eso. Si hay un grupo de liderazgo, probablemente se opongan. Pero ¿hay algo en lo que sí puedes estar de acuerdo? ¿Hay algo en lo que pueden coincidir? Empezá por ahí y continúa desde lo que sea posible, ¿sí? Por ejemplo, ¿ustedes les gustaría que haya nuevas personas, nuevos jóvenes? Sí. Yo también, y me estoy preguntando, ¿cómo lo podemos lograr? Cuando vos lográs un poco desarticular esa mirada de crítica y empezar a ponerte ponerte de acuerdo en qué cosas queremos lograr juntos, cambia el paradigma. Cuarto lugar, mantener una actitud respetuosa y madura. Aunque duela, honra a las autoridades. Tu testimonio puede hablar muchísimo más fuerte que tus ideas. Y te lo va a decir alguien que tuvo quizás a una de las personas más difíciles de honrar y respetar.
En la iglesia donde yo me crié, mi papá era el pastor. Así que no solamente la cercanía lleva a confundir las cosas, sino que también era una plataforma para hacer otros reclamos. Entonces, cuando empezábamos discutiendo sobre algo de ministerio, salía toda una batería de cosas atrás. Y sabes que la realidad, tenemos que honrar a nuestros padres, a nuestros líderes, a nuestros pastores y a las autoridades, porque al fin y al cabo Dios es quien los coloca ahí. Me encanta la historia de David y Saúl. David tenía todo para odiar a Saúl, porque él había dado lo mejor de sí. Le había costado su juventud, su libertad, la de su familia. Había puesto la vida en las manos de Saúl por la causa de Dios y el reino, y ahora era perseguido. Cuando él se encuentra en la cueva, dice que Saúl entra a hacer sus necesidades, y no solamente en esa ocasión, sino en una más, pero en ese momento se le acercan y le dicen: che, Dios lo entregó en tu mano. Y sin embargo David les prohíbe a sus hombres atacar. Una situación previa, todo el ejército que custodiaba a Saúl se había dormido. ¿Qué posibilidades había de que hombres de guerra que sabían pasar la noche en vela, hacer guardias, vigilar, que se turnaban para descansar, se hubiese quedado dormido? Es algo que Dios había enviado. Y sus hombres, los hombres de David, no se equivocaron al decirle: Dios lo entregó en tu mano. Porque que todos se duerman es algo que solo Dios pudo hacer. Sin embargo, David honró y respetó a Saúl. No fue que habló maravillas, no es el mejor rey que tuvimos, sino que dijo: Dios lo puso, Dios lo saca. Yo no voy a hablar mal ni levantarme contra él. Tuvo respeto. Entonces, cuando vos honrás a la gente, no saco a relucir lo malo y trato de desprenderme de mi resentimiento, Dios valora y honra esas actitudes. Y el día de mañana es lo que va a pasar. Lo que vos le enseñes hoy a los que están a tu alrededor es lo que va a ir generando. Voy a cerrar diciendo: mostrar frutos, anotado acá, y no reclamos. Y eso me da pie para el último punto, que es: cuida a tu equipo y a los chicos. No descargues la frustración tuya sobre ellos. Mantén la visión, la pasión y el enfoque. Los adolescentes, los jóvenes, no están necesitando de tus batallas internas. Ellos necesitan tu guía, tu amor y tu constancia. Entonces, no hables con ellos, no hables con tu equipo de cómo la iglesia está en contra tuya, cómo no se apoyan. Y yo sé que esto es dificilísimo. A mí me ha costado un montón de veces. Y hasta el día de hoy es como que tengo que ponerme algo en la mente que me recuerde: cuando me junto con el equipo, cuando me junto con las personas, no es para hablar de lo que se está haciendo mal. He tenido el último año la bendición de estar pastoreando a las nuevas generaciones, y como pastor a veces uno empieza a encontrar y ver otras cosas que antes no veía desde el liderazgo, y está tentado a descargar o a contar cosas, pero la realidad es que eso no suma. Al contrario, puede crear un malestar, y como te digo, a veces terminamos siendo herramientas en manos del enemigo. Entonces tenemos que cuidarnos muchísimo, honrar a nuestras autoridades y a la vez cuidar a nuestro equipo, y honrémosla delante de los chicos. No dejemos que otro hable mal aun cuando tiene razón, sino de momento. Es el pastor, son los líderes, y en ese lado mostramos una firmeza y honramos a quien Dios puso. Así como un policía, vos no le dirías: ¿de qué te la das? ¿Qué me venís a poner una multa? Qué bien que el otro día te vi pasar. Momento, tiene una autoridad. Yo lo que estoy respetando es la autoridad, no la persona, sino la autoridad que le fue delegada. Lo mismo nos pasa. Dios nos ama y también delegó a esa persona. Entonces, Él le dará cuentas a Dios de cómo ejerció su autoridad, pero vos de que hayas honrado a esa persona que Dios puso. Reto de esta semana, aplicación práctica. No va a ser fácil. Vas a tener que escribir una oración honesta
contándole a Dios cómo te sentís con respecto a la situación que estás viviendo, a la falta de respaldo. Después quiero que anotes 3 formas concretas en las que podés seguir vos sirviendo con excelencia, aunque no todo esté como a vos te gustaría. Pregúntate, ¿estoy liderando desde la convicción de que Dios me llamó a hacer esto o lo estoy haciendo desde la queja? Si estás atravesando una situación así, no tenés con quién hablar, me encantaría acompañarte, orar por vos y en lo que pueda escucharte. Entonces, si no tenés ninguna persona y no tenés con quién ir, te invito, escribime, mándame un mail, poneme acá en los comentarios, nos ponemos en contacto, pero sé que no es una situación fácil y valoro que sigas ahí. Entonces, estoy para lo que necesites y acá ya saliendo de esta distancia que a veces tenemos a través de un podcast, si necesitas, me encantaría hablar con vos por lo que estés necesitando. En serio, escribime. No te quedes si no tenés una persona. No, creo que lo peor que nos puede pasar es a veces luchar solos. Y más que decirlo de compromiso, en serio, escribime. Y aunque sea un ratito que podamos coordinar, quiero orar por vos, quiero escucharte y lo que estés necesitando, porque valoro mucho lo que haces para Dios, dando de tu tiempo y de tu esfuerzo semana a semana. Quiero finalizar con esta reflexión. Liderar sin respaldo es difícil, pero vos no estás solo. Dios te ve, escucha y sigue obrando incluso en tu espera. Lo que hoy parece una oposición puede ser una preparación para lo que vendrá después. En el próximo episodio vamos a enfocarnos en cómo podemos gestionar el ministerio cuando no tenemos los recursos suficientes, pero sin perder la creatividad ni el impacto que estás logrando. Así que no te lo pierdas. Muchas gracias por escuchar Liderazgo Juvenil y Adolescente, el podcast. Te esperamos la semana que viene. No olvides seguirnos.